X sub 1 y Y sub 1. ¿Sí? Pónganme cuidado, por favor. ¿Sí? ¿Qué es X sub 1 y Y sub 1 en esta gráfica? ¿Sí? Entonces, X sub 1 es la proyección del punto P sobre el eje X. ¿Sí? ¿Qué es X sub 1? La distancia que hay entre el origen y la proyección del punto P sobre el eje X. Esta distancia es X sub 1. ¿Sí? ¿Qué es Y sub 1? Va a ser la distancia que hay entre el origen y la proyección del punto P sobre el eje Y. ¿Sí? Este es Y sub 1. ¿Sí? Como Y es igual a f de X, entonces es f de X sub 1. ¿Sí? O sea, la imagen de X es Y. Y sub 1. Lo mismo pasa con el punto Q. El punto Q es de coordenadas X sub 2, Y sub 2. ¿Sí? X sub 2 es la proyección del punto Q sobre el eje X. ¿Sí? Y va a ser la distancia X sub 2 desde el origen hasta la proyección del punto P sobre el eje X. Y aquí vamos a tener Y sub 2. ¿Qué es Y sub 2? La proyección del punto P, punto Q, sobre el eje Y. Y lo llamamos f de X sub 2. Si nosotros trazamos, unimos esos puntos, punto P y el punto Q, ¿sí? Con una recta, ¿cómo se llama esa recta? Lineal. Una recta siempre es lineal. ¿Cómo se llama la recta? Cuando una recta corta dos puntos de una curva, se llama recta secante. ¿Sí? Esta es la recta secante PQ. Vamos a decirle así, la recta secante PQ. Ahora, vámonos del punto P al punto Q. A ver qué cambios hubo. ¿Sí? ¿Qué cambios pasan en la gráfica? Entonces, digamos acá, al ir del punto P al punto Q, a través de f de X, o sea, yo me voy a ir desde aquí hasta el punto Q por la función, ¿sí? A través de f de X. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que existe un cambio de las X en las X, claro, en las X. ¿En cuánto cambió la X?
la x pasó de x1 al ir al punto Q pasó a x2. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo medimos un cambio? ¿Cómo medimos nosotros? ¿Por qué operación medimos un cambio? Si usted hoy tiene, si ayer tuvo 30.000 pesos y hoy tiene 50.000, ¿en cuánto le cambió la plata? Ayer tenía 30.000 y hoy tiene 50.000. ¿En cuánto le cambió la plata? En 20.000. ¿Qué operación hizo? Que sumó. ¿Qué sumó? El cambio no es una suma. Es el valor final menos el valor inicial. ¿Sí? O sea, lo que tiene hoy son 50.000. Lo que tenía ayer son 30.000. ¿En cuánto cambió la plata? En 20.000. ¿Qué operación hizo? 50.000 menos 30.000. ¿Sí? Entonces, aquí hay un cambio en las X. Ese cambio en las X lo vamos a representar con este delta, la letra griega delta, que significa cambio. ¿Sí? Entonces, el cambio en las X va a ser igual a ¿qué? A x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Y esto se conoce como el incremento de x. Pero también existe un incremento en la y. ¿Sí? ¿Cuál es delta x? Ya que es igual delta x aquí en esta gráfica. ¿Qué va a ser delta x, muchachos? Es x sub 2 menos x sub 1. O sea que delta x es del delta x. También existe un cambio en la y. Lo vamos a llamar delta y. ¿Y a qué va a ser igual delta y? ¿Sí? ¿Qué es delta y para nosotros? Si nosotros delta y aquí está y sub 1 y aquí está y sub 2. ¿Sí? La y pasó de y sub 1 a y sub 2. Esto es delta y. ¿Sí? ¿Y a qué es igual delta y? Que si quiere lo coloca aquí o lo puede colocar aquí también. Es lo mismo. Llamemos este punto R. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? ¿Qué coordenadas tiene? O sea, en X. ¿Cuál es la coordenada en X? X sub 2. ¿Y cuál es la coordenada en Y? X sub 2, Y sub 1. Y esta distancia aquí va a ser delta y. Lo mismo, la misma distancia. Entonces, ¿a qué va a ser igual delta y? Va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1. ¿Sí? También delta y va a ser igual, como y sub 2 es f de x sub 2 menos f de x sub 1. Y a esto se le conoce como el incremento de la función o el incremento de la y. ¿Sí?
ejemplo, dada la función. Yes. ¿Cómo interpretamos eso, muchachos? En toda parte. O sea, ¿por qué? Porque las cosas van cambiando. ¿Sí? Usted tiene un gasto. ¿Sí? O sea, un gasto genera un cambio de dinero. Hay varias variables que están aplicadas. ¿Sí? Uno puede aplicar la derivada ahí. ¿Sí? El cuerpo humano total. Yo que estuve por ahí en un clinicazo en estos días. A mí me hicieron exámenes todos los días. Me hicieron exámenes. Y veía uno el examen y al otro día veía el otro examen. Hermano, la bilirrubina le cambió. Vamos a hacer después. Vamos a hacerlo ahí ustedes. ¿Sí? Háganle. ¿Cuánto menos X1? ¿Cuánto es X1? Chachos, ¿cuánto es X1? 1. ¿Ah? 1. ¿Cuánto es X2? 2. Y nos preguntan por el incremento de la función. Entonces, vamos a hallar f de X1.
f de x sub 1 es igual a f de 1. Nos vamos para la función y reemplazamos la x por 1. O sea, aquí va a ser igual. En el mismo orden de allá. Es que nos va a quedar 4 menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 4 menos 1 es igual a 3. F de x sub 2 va a ser f de 2. Va a ser 4 menos 2 al cuadrado. O sea, 4 menos 4 igual 6. Muchachos, la x cambió de cuánto. ¿Qué cambio hubo en la x cuando pasó de 1 a 2? Eso 3 a 0. ¿Ah? Eso 3. De 1 a 2 la x cuando pasó de 1 a 2. ¿En cuánto cambió? 3. Menos 3. De 1 a 2. Ah, no, de 1 a 2 cambió 1. Cambió en 1. Ah, ¿Cierto? Ahora cambió 3. ¿Y la y cambió en cuánto? En 3. Bueno, en menos 3. Pasó de 3 a 0. Entonces, ¿qué es delta y? Menos 3. Es f de x sub 2 menos f de x sub 1. O sea que va a ser igual a f de x sub 2 de 2 menos f de 1. ¿Qué es igual a f de 2? Va a ser menos f de 1. 3. O sea que se nos va a dar cuánto? Menos 3. Menos. ¿Cómo interpretamos eso, muchachos? En cambio, las X. Que un cambio en las X, ¿de cuántas unidades? 1. De una unidad, ¿sí? Determinó un ¿qué? Un incremento de menos 3, o sea, un decremento de 3. ¿Sí? Ahí hubo, o sea, la X cambió en 4 unidades y la Y tuvo un cambio negativo. ¿Sí? Tuvo un cambio negativo. O sea, que no hubo incremento, sino decremento. Entonces, digamos que un cambio en las X de una unidad generó o determinó un incremento en la función de menos 3 unidades. Esto es un decremento de 3 unidades. ¿Sí? Es un cambio en las X de 4 unidades determinó un cambio en la función de menos 3 unidades. Pero entonces corrigámoslo de arriba lo de X, que es Ah. una unidad. Son 4. 1. De una unidad. Determinó un cambio en la función de menos 3 unidades. Esto es, coma, un decremento de 3 unidades.
uno no habla de decremento de menos 3, porque si usted tiene un decremento de menos 3, resulta que hay un cambio positivo. Digamos que la razón de cambio promedio de Y con respecto a X se define dos puntos. Muchachos, ¿qué es una razón? Una razón es una relación entre dos cantidades, ¿sí? Entre dos variables. Y una razón o una relación se determina a través de una división, de una fracción. Que la razón de cambio la vamos a llamar, o la vamos a definir como delta Y sobre delta X. La razón de cambio promedio de Y con respecto a X. ¿Para qué va a ser igual? Va a ser igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. O sea que va a ser igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Muchachos, ustedes se recuerdan por allá, pronto se acuerdan. ¿Sí? ¿Qué se parece a eso? ¿Qué es eso? Esta formulita, ¿qué es? No. Estoy escuchando. ¿Qué es? Esto. No. ¿Qué es eso? Muy bien, la pendiente. La fórmula de la pendiente de una red. Cuando nosotros uníamos el punto P y el punto Q en la gráfica, devolvámonos para la gráfica, ¿sí? La línea que unía esos dos puntos, el punto P y el punto Q, ¿cómo se llama? Una recta secante, ¿sí? O sea que una razón de cambio promedio es la pendiente, ¿sí? Va a ser la pendiente de la recta secante de Q. Recuerden que la pendiente nosotros la asociamos con la letra M, ¿sí?
nos da la función y igual f de x igual nos dan una función, ¿sí? Nos pide la razón de cambio promedio de y con respecto a x, cuando x pasa de menos 3 a 5. ¿Qué datos tenemos entonces? La función. ¿Cuál es la función? x2 menos 5. La x pasa de menos 3 a 5. O sea que x1 es igual a menos 3. x2 es igual a 5. ¿Sí? ¿Y qué nos están pidiendo? La razón de cambio promedio. Delta y sobre delta x. Delta y sobre delta x es esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber? F de x2, f de x1. ¿Sí? ¿A qué es igual f de x1? O sea que es igual f de menos 3. Y aquí es igual f de x sub 2. O sea, f de 5. Vamos a calcularlo, muchachos.
Pues acá, puede ser igual a menos 3 al cuadrado menos 5. ¿Sí? O sea que va a ser igual a 9 menos 5. O sea que va a ser igual a 4. ¿Y f de 5? 5 largos. 5 al cuadrado menos 5. 25. O sea, 25 menos 5. O sea que va a ser igual a 20. Delta y sobre delta x es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. O sea que va a ser igual 20 menos 4. a f de x sub 2, o sea, a f de 5 menos f de menos 3 sobre 5 menos 3. No sería Perdón. menos 3. Menos 3. Menos 4. O sea, 20 menos 4, ¿sí? Sobre 5 más 3. 16 sobre 8. O sea, 2. Nos va a dar 16 octavos, o sea, 2 sobre 1, o sea, 2. ¿Cómo interpretamos eso, muchachos? Este tiene 5 formas, perdón. Se cuenta que viene así. Yo. Dos. Un segundo, dos. No, pero con nuevos videos. Con nuevos videos. ¿Cómo lo uno no interpretamos? puede perder la prueba. Échame el mar. Sí. ¿Qué nos están preguntando? Muchachos, ¿qué nos preguntan? La razón de cambio promedio. ¿Y cuánto nos dio? 2. Entonces, simplemente, ¿qué decimos? Que la razón de cambio promedio de y con respecto a x es 2. Cuando x pasa de menos 3 a 5. Aquí está fácil. Pero ahí está toda la información. ¿Sí? La razón de cambio promedio de y con respecto a x es igual a 2 cuando x pasa de menos 3 a 5. ¿Sí? Hoy esos números no nos dicen como nada, pero después nos van a decir algo. ¿Sí? ¿Sí copiamos la interpretacióncita? No, ¿cómo? Bueno. Diga. Que si me va a matar a mí, un día esto me da un 5 que aquí. ¿Sí? O sea, a mí con los resultados de los exámenes. No. Ah, pero es que todos son los suyos, no los míos. Por mamá, mátalos a mí. Yo trato de ayudarle a usted, pues usted no se deja. Entonces, ¿cómo hacer? Profe, otra vez, diga ahí. ¿Qué está buscando? No, ¿Qué está no. averiguando? ¿Qué está averiguando? La interpretación. No, ¿qué está averiguando en el ejercicio? Allá la razón de cambio. Entonces, la razón de cambio promedio de y con respecto a x es igual a 2
¿Cuándo? ¿Cuándo es igual a 2? Andrés, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo es igual a 2? Cuando x pasa de -3 a 5. Esa es la interpretación. Gráfica. De una función igual a Se ilustró. Entonces, aquí está la abscisa de P, ¿cierto? X. La abscisa. ¿Se acuerdan? Abscisa. Vamos notando los sacanos, pero Y ordenada. La abscisa Concepto X. es la X y la ordenada es la Y. Esta es la abscisa de X. ¿Sí? Y aquí va a estar la ordenada, que es la Y. Y esa va a ser F de X. Nos vamos a ir del punto P a otro punto, Q. Esta X, al ir de P a Q, ¿sí? La X sufrió un cambio, ¿sí o no? ¿Cómo se llama ese cambio? Subió un cambio. Delta de X. Delta X, ¿cierto? Aquí hay un delta X. Y aquí entonces vamos a tener a X más delta X. ¿Sí o no? Si esto es X y esto es delta X, entonces esto es X más delta X. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de Q? Ah, bueno, ¿cierto? Y acá vamos a tener, ¿sí?, las coordenadas de Q, ¿sí?
¿Cuál es la coordenada de Q en X? ¿Qué va a ser? X más delta X. No, no hay por qué. No, son 4. Y su imagen es la ordenada f de X más delta X. Este va a ser igual a f de X más delta X. Sí. Esta es la gráfica de la función y es igual a f de X. Aquí hay un puntico, ¿cierto? Aquí hay un puntico importante, ¿sí? Este puntico acá, ¿qué coordenadas tiene, muchachos? Vamos a llamar R. ¿Y qué coordenadas tiene? En X. X más delta X. ¿Sí? Y en Y. ¿Qué coordenada tiene? F de X. Así las cosas, ¿sí? ¿Qué es delta Y? No, pues que no te suaves. Pero eso también va en el examen. No, una pregunta. No, yo digo que no. Con la izquierda y todo. Ah. Este estaba bueno el asunto. No, pero sí, pero. No. El ¿Cierto examen que no? es solo de límites. Ah, bueno. Eso es para los. Ah, te relajo. El profesor sigue dibujando. Si nosotros unimos el punto P y el punto Q con una recta, ¿sí? El línea. Es una recta secante de Q. Vamos a hacer un recorderis, muchachos. Recordemos. Yo tengo una pregunta. Ay, Ese delta de X no tiene que ir afuera del paréntesis. ¿cuál? Ese. Pero es cierto que sí, o estoy yo aquí. Claro. Porque sería f de X más delta de X. ¿O no? Poner la imagen aquí. ¿Sí? F de X más delta X. Es eso. ¿Sí? Ahí está bien. ¿Por qué la duda? Que la dudas así. No, porque si. Porque tenemos f de X. F de La X. función de X. F de X Ay, mano. es la Y de P. Sí. O sea, es la ordenada de P. F de X. ¿Sí? ¿Y cuál es la ordenada de Q? F de X más delta X. Sí, es la imagen. Entonces, muchachos, recordemos que la
la razón de cambio promedio a qué es igual a delta y sobre delta x. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? ¿Qué es delta y, muchachos? ¿Qué es delta y? ¿Esto a qué es igual? A todo esto menos esto. ¿Qué es delta y? Este pedazo. Va a ser todo esto menos esto. ¿Sí? Todo este pedazo, todo esto menos esto. Es delta y. Todo esto menos esto. O sea que va a ser igual a qué? A f de x más delta x menos f de x. ¿Y delta x a qué es igual? A delta x. ¿Sí? Decir f de x más delta de x no es lo mismo decir f de x, cierra el paréntesis, más delta de y. Delta y no. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda suya? Es lo que se llama aquí abajo. X más delta de x. ¿Qué? Que es Empecemos. eso. X. Esta x es la abscisa de P. Sí. ¿Sí? Y f de x es la ordenada de P. Sí. Ahí vamos. Nos fuimos de P a Q. ¿Sí? Entonces, la función o la gráfica cambió de P a Q. En la X, ¿en cuánto cambió? En X más delta X. O sea, este pedacito de acá más delta X nos va a dar este valor. ¿Sí o no? Y eso mismo no pasa en la y. F de x, que es la ordenada, más delta de y, nos da hasta arriba. No, es que delta y, porque es que delta y es esto. Por eso. Esto es delta y, esto es delta y. Eso. Yo estoy averiguando por delta y. ¿Qué es delta y? Delta y va a ser todo esto menos esto. Todo esto, ¿sí? Que es f de x más delta x, ¿sí? Menos todo esto que es f de x. Este pedazo, ¿sí? Menos esto. ¿Sí? Que tenemos allá. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual, muchachos? A la pendiente de la recta secante de. Ahora, si acercamos Q, el punto Q, al punto P, ¿qué va a pasar? Vamos a pegar una acercadita, ¿sí? El punto Q lo vamos a acercar al punto P, ¿sí? Entonces vamos a ubicarlo acá, por ejemplo. Le vamos a decir
Q sub 1. Si lo acercamos, entonces ¿cómo queda la recta secante? PQ sub 1 va a ser esto. Esta es la recta secante. PQ sub 1. ¿Y qué le pasó a delta X? Muchachos, ¿qué le pasa a delta X? Si yo acerco Q, ¿sí?, a P, el delta X sub 1, ¿cuál va a ser? Aquí va a haber un delta X sub 1. ¿Sí? Si lo acerco más todavía, por ejemplo, lo ubicamos aquí, en Q sub 2. Entonces, el delta X sub 2, ¿sí?, va a ser esto. ¿Qué le está pasando a delta X? Esa chica. Se vuelve más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. ¿Sí? Si nosotros acercamos, ¿sí?, totalmente el punto Q al punto P, ¿sí?, si lo acercamos por acá, aquí va a haber un punto. ¿Sí? Pues la recta, esta es la recta secante, ¿cierto? Esta es la recta secante PQ sub 2. Si lo acercamos más todavía, entonces delta X va a ser esto. 3. ¿Sí? Delta X3. ¿Sí? Y la recta secante va a ser esto. Si la acercamos todavía más, la recta secante PQ sub 3. ¿Sí? Y si la acercamos totalmente, ¿sí?, ¿qué va a pasar aquí en este punto? Que la recta secante, ¿sí?, cuando delta X se pone casi cero, ¿sí?, la recta secante se tiende a ser una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Una recta que corta a un punto, que corta una curva en un solo punto. Una curva, este punto, digámosle P, ¿sí?, es una recta, esta es una recta tangente. En una curva, ¿sí?, esta recta, ¿sí?, es una recta secante. La recta secante corta una curva en dos puntos. La recta tangente corta una curva en un solo punto. ¿Sí? Entonces, miremos lo que está pasando si acercamos el punto Q al punto P. Entonces, primero, a medida que se acerca cada vez más y más el punto Q al punto P, coma,
¿Qué le pasa a delta X? Delta X se hace más y más pequeño. ¿Cómo? Delta X tiende a 0. O sea, a medida que vamos acercando Q a P, el delta X se va haciendo más pequeñito, ¿cierto? Está tendiendo a 0. Escribamos eso aquí así, delta X tiende a 0. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿sí? ¿Qué le pasa a la recta secante? Entonces digamos que a medida que delta X tiende a 0, la recta secante de Q tiende a convertirse en una recta tangente en el punto P. Esto que estamos hablando acá, ¿sí? Lo que podemos expresar Ahorita ves que es de 4. Pero que matas faltando la historia. Matas faltando la historia. Eso tampoco vi. ¿Usted sí. Ayer. Eso tampoco vi. Toma roja. Ya no es de promedio, sino instantáneo. Cuando nosotros hablamos de razón de cambio promedio, es porque tenemos dos valores, ¿sí? ¿Eso es lo que fue? Dos valores. Cuando es una secante. Y es una secante. Cuando nosotros hablamos de razón de cambio instantáneo, es porque vamos a evaluar en un solo punto, ¿sí? Y ahí tenemos la recta tangente. ¿Qué es la derivada? La razón de cambio instantáneo de la función. Eso es lo que es la derivada. ¿Sí? Está tan claro. O sea, cuando usted, por eso empezamos desde por allá, primero el concepto de razón de cambio promedio,
luego nos metimos con la razón de cambio instantáneo. ¿Sí? O sea, cuando usted tiene una función, ¿sí?, y le evalúa en un solo punto, lo que está hallando es la derivada. Pero evaluarla en un solo punto es, ¿sí?, determinar ese límite, cuando delta x tiende a 0, de la razón de cambio promedio, ¿sí?, y que va a ser igual a la pendiente de la recta tangente en el punto P. Esto es muy gráfico, pues muy gráfico. ¿Sí? Voy a terminar con una definición. ¿Sí? Muchachos, la derivada es la razón de cambio instantáneo de una función, ¿sí? Por lo general la denotamos, se puede indicar o denotar
como esto. ¿Sí? ¿Y eso cómo se lee? No se lee de y sobre de x, sino la derivada de y con respecto a x. Eso no es una, ¿sí? No se lee pues como un fraccional. La derivada de y con respecto a x. ¿Sí? También lo podemos denotar de esta forma, de y con respecto a x, o la derivada de f con respecto a x, o f' de x, o y', cualquiera de esos. ¿Sí? Hacemos un ejercicio de derivadas, muchachos. Uno, No está mal el asunto. unito. Uy, pucha. Nos atrofiamos acá. Más. No, bro. Casi 25, muchachos. 46. Bueno, vemos pues. Tenemos ahí, en la clase pasada, en la clase que viene, muchachos, recuerden, el marquesitos. ¿Sí? Evaluamos. Límites. Para los que Dale, dale. Sí. todo lo de límites. Límites. Le dice límites y continuidad. Vean un titulito que dice. ¿Sí? Límites de la forma 0 sobre 0. Límites laterales. ¿Sí? Límites infinitos. Límites al infinito. Asíntota. Y continuidad. ¿Sí? Pero ¿y usted por qué no le quita lo del otro examen? Lo que ya hicimos. ¿Cómo? ¿Por qué no le quita lo que ya hicimos del examen, que hicimos límites de cero, límites de... Límites de la forma 0 sobre 0, ¿qué hay para quitar? Para que dejemos continuidad. Oigan, esta, es lo único que medio entendió. ¿Cómo lo vamos a quitar? Dios mío. O sea, mire muchachos, si a usted le preguntan por hallar un límite, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Reemplaza la variable por la tendencia. Si es de la forma 0 sobre 0, ¿qué hace? Factoriza. Si es de la forma una constante sobre 0, ley de signos. ¿Sí? Si es de la forma infinito sobre infinito, ¿qué hacemos? No hemos estudiado todavía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Miramos la tendencia que tiene el denominador de la función. ¿Sí? O se aplica la conclusión. Si el numerador, la mayor potencia está en el numerador, ¿el límite cómo es? Hemos tirado. Si está en el denominador, si está en ambos, la partida asíntota y la continuidad. Y me entregan la tareita. Listo, una tareita sencillita que hay ahí. ¿Sí? Sí, yo la recojo, allá se dice un punto. ¿Sí? Listo. Pero yo me corro aquí. Ah.